¿Cuántos de ustedes han escuchado alguna vez la historia del payaso Garrick? No sé si alguno de ustedes la ha escuchado, pero yo tuve el privilegio de escucharla esta semana y de verdad me impactó. El payaso Garrick era un payaso, valga la redundancia, que llenaba muchos teatros por la forma tan única en hacer reír a las personas. El público que asistía a ver un show del payaso Garrick le decía: eres el más gracioso, eres el más gracioso de la tierra, eres el payaso más feliz y eres el payaso que me hace feliz. Muchas personas que tenían noches negras o experimentaban momentos de ansiedad, de depresión o tristezas, o personas que vivían vidas pesadas, iban a ver al payaso Garrick y cambiaban sus tristezas por carcajadas, eso dice la historia. Y en una ocasión, ante un médico famoso, llegó un hombre de un mirar sombrío y triste. Estemos todos aquí. Con una mirada sombría y muy triste llega este hombre ante este doctor famoso. Y el doctor le dice a este hombre de mirada triste: cuéntame, ¿qué te sucede? Y el hombre dice: sufro mucho. Nada me causa encanto o atractivo. Nada parece ponerme verdaderamente feliz y mi única pasión es la de la muerte. Y el doctor, luego de escucharlo, le recomienda: ¿y qué tal si viajas y te distraes para que se te pase toda esa tristeza y esa oscuridad que hay en tu vida? Y la respuesta de este paciente fue: he viajado mucho, he viajado a muchos lugares y todavía me siento triste. He conocido el mundo, he tratado de distraerme de muchas maneras en muchos países y sigo sufriendo. Me sigo sintiendo triste. Me recomienda el doctor: procura leer buenos libros. Quizás eso te quite la tristeza y calme la oscuridad en tu vida. A lo que el paciente respondió: tantos libros he leído, igual me siento triste. Ok, procura que una mujer te ame. Quizás eso te quite las tristezas y la oscuridad a tu vida. Y responde el paciente: soy muy amado y a pesar de eso me siento triste. Le dice el doctor: ¿será que eres pobre? Y el paciente respondió: tengo muchas riquezas, tengo muchos bienes y propiedades, e igual me siento triste. Te daré un último consejo, dijo el doctor al paciente. Te voy a dar un consejo para tus tristezas. Te voy a dar un consejo para tus días de oscuridad. Si vas a ver al payaso Garrick, te vas a curar. Si vas y te acercas al payaso Garrick, tus tristezas se convertirán en carcajadas. Mira, todo el que ve a Garrick se muere de la risa aunque esté triste. Así que te recomiendo para tus tristezas que vayas y veas al payaso Garrick. Y el paciente le respondió: yo soy el payaso Garrick. Así que, doctor, cambia la receta. Vivimos en días en los que no se puede hablar de tristezas. Vivimos en días donde parece pecado si hablamos de nuestros sufrimientos. Vivimos en días donde parece que el cristiano no puede ni debe expresar su dolor, porque si lo hace, eso estaría mal. Esto ha llevado a muchos cristianos a comportarse como Garrick, con una careta de sonrisa, como si todo estuviese bien, pero por dentro se están desmoronando. Cuando nos preguntas ¿cómo estás?, nuestra respuesta siempre es bien. ¿Seguro? Sí, seguro.
todo está bien. Pero por dentro no hay más que tristeza, ansiedad, depresión y oscuridad. ¿Por qué? Porque hemos estado acostumbrados a un cristianismo muy lejano al de la Escritura, donde todo es siempre gozo, donde todo es siempre felicidad, donde siempre estamos en victoria y prosperados. Y si alguien dice lo opuesto, debe estar en pecado o su teología está muy mal. Y eso ha llevado a muchos a vivir con una careta, escondiendo la realidad de sus vidas, viviendo como Garrett, siendo un disfraz, respondiendo todo está bien cuando realmente todo está mal, convirtiéndonos en hipócritas. La Escritura dice todo lo contrario a nuestras ideas hoy en el siglo XXI. El libro de los Salmos, el libro de Job, nos recuerdan que no hay pecado en expresar nuestro dolor, ni siquiera hay pecado en la queja contra Dios. Las cartas del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos recuerdan que podemos sufrir de una manera muy intensa, incluso hasta estar expuestos a la muerte, como Pablo lo expone en 2 Corintios 1. Y la cruz de nuestro Señor Jesucristo nos recuerda que los justos también sufren. Así que esta teología de que es pecado expresar nuestro dolor y nuestro sufrimiento está muy lejana de las Sagradas Escrituras. El sufrimiento será una realidad de la vida del creyente. Y a veces el sufrimiento podrá llegar a ser tan intenso en la vida de un cristiano que podríamos incluso anhelar la muerte. Por eso mi argumento para ustedes hoy es el siguiente. El Evangelio de Cristo redefine la muerte y los sufrimientos de esta vida. El Evangelio de Cristo redefine la muerte y los sufrimientos de esta vida. Y quiero que veamos nuestro sermón que he titulado Un shock de realidad. Y quiero que comencemos a analizar los primeros versículos del capítulo 3 del libro de Job, que tienen solo un mensaje alrededor. A pesar de varias imágenes, a pesar de varias declaraciones, hay un solo mensaje que se conecta entre estas piezas. Y Job comienza diciendo: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Lo primero que vemos aquí es que Job maldice el día de su nacimiento. Y noten cómo empieza el texto. Después de esto, Job abrió su boca. ¿Después de qué? Necesitamos mirar los versículos anteriores. Leamos el capítulo 2, versículo 13. Así se sentaron con él, o sea, los amigos de Job, en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Nosotros conocemos la historia de Job. Estamos familiarizados con los múltiples dolores que vinieron a su vida por mucho tiempo. Conocemos la historia. Creemos que entendemos la historia de Job. Un hombre que pierde todo su sustento, un hombre que pierde a su propia familia, a sus hijos a quienes él amaba y por quienes ofrecía sacrificio incluso. Un hombre que tiene que experimentar crudas enfermedades en su propio cuerpo, una cosa tras otras y de manera intensa, profunda y extendida. Es muy fácil decir amén cuando estamos pasando por una prueba la primera semana, pero cuando esta prueba se extiende hacia los años, pensemos y la miramos igual. Y Job hasta aquí y sus amigos solo guardan silencio. No hay nada que decir. Parece que no hay nada que aconsejar. Y hay momentos en nuestra vida de dolor que lo que queremos es guardar silencio, que nadie nos diga nada y nosotros tampoco decir nada.
Y luego de ese tiempo de dolor y de silencio, entra el capítulo 3 del libro de Job y nos dice que Job abrió su boca porque hay momentos donde será necesario abrir nuestra boca. Dice, después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, pero es que el día en que yo nací y la noche en que se dijo varones es concebido, sea aquel día sombrío y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca, afé en lo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como el día caliginoso, ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contado entre los días del año, ni venga en el número de los meses, oh que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella, maldíganla los que maldicen el día, dice el verso 9, oscurezcanse las estrellas de su alba. Este es un lenguaje lleno de mucha oscuridad. La poesía expresa verdades a través de imágenes. Y todas las imágenes que tenemos aquí son todas oscuras. Todo es oscuridad. Todas las imágenes de estos versos transmiten oscuridad. Y para muchos cuando leemos este texto nos choca. ¿Cómo puede ser que un hombre llamado Hijo de Dios exprese estas palabras? Y de esto voy a hablar más adelante. Pero solo quiero decirles que Job se atrevió a decir lo que muchos no se atreven a decir en su dolor. Job desea no haber nacido. Para Job era mejor que el día de su nacimiento estuviese lleno de tinieblas, como lo dice el verso 5, cubierto por completo de oscuridad, como lo declara el verso 6. Hubiese sido mejor eso, que mi día hubiese sido un día oscuro, que mi día de nacimiento hubiese llegado al mismo tiempo la muerte. Y eso es curioso, que Job maldiga el día de su nacimiento. ¿Por qué es curioso? Porque en su cultura, como en la nuestra, el nacimiento de alguien era un día de celebración y alegría. Cuando alguien nacía, este era un día de gozo, de celebración, de esperanza, de vida. De hecho, en el capítulo 1, versículo 4, él así lo ve, porque a él lo tenemos celebrando el cumpleaños de los suyos. Job capítulo 1 versículo 4 dice lo siguiente, e iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. El día del nacimiento y el recordatorio de dicho nacimiento era un día de celebración. Aquel que tiempo atrás celebraba la vida, ahora la maldice. Aquel que celebraba el cumpleaños, ahora maldice esos días. Repito, el día del nacimiento de alguien era un día que se recordaba con mucha felicidad. A mí me encanta, cuando alguien cumpleaños, hacerle preguntas acerca de ese día. ¿Qué celebra ese día? ¿Por qué da gracias ese día? Y todos siempre estamos felices ese día. Pero incluso en aquel tiempo, si el bebé que nacía era varón, la celebración era mayor. Ese día se convertía en un día ahora de gozo, un día de alegría, un día de luz. O sea que el día del nacimiento de Job, por ser varón, fue un día de mucha celebración, fue un día de mucha luz, fue un día de mucha alegría, pero él dice, maldigo el día en que yo nací. Para Job ahora este día solo es oscuro. Y maldice este día porque al él nacer se vino abajo todo en su vida, al existir y al vivir. Todo esto lo estoy sufriendo ahora por existir. Todo este dolor que estoy experimentando ahora fue porque no me dejaron morir. Incluso dice en el versículo 11, ¿por qué no morí yo en la matriz?
o expiré al salir del vientre? Porque al mismo momento que salí del vientre de mi madre, inmediatamente no nací muerto. ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Por qué? Era costumbre que cuando nacía un bebé, el padre se colocaba de rodillas, recibía el bebé y lo colocaba en sus rodillas. ¿Por qué eso pasó? Pero Job no puede retroceder el tiempo. No hay manera de echar atrás. No hay manera de volver al día de mi nacimiento y que se cumpla mi petición de morir al nacer. No hay manera. Él no puede cambiar nada hasta este momento. Y es por eso que Job plantea los versos 11 al 25. Ya que no puedo retroceder el tiempo, ya que no puedo volver al vientre de mi madre y morir para evitar todos estos dolores que me ha tocado experimentar, yo tengo una propuesta. Y argumenta. Dice, ¿por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? Y dice el 13, pues ahora estaría yo muerto. ¿Y qué pasaría si él estaría muerto? Y reposaría, dormiría. Y entonces, ¿qué pasaría? Tendría descanso. Y yo lo que quiero es descanso. Yo lo que quiero es reposo de este dolor. Yo lo que quiero es que esto termine. Ya estoy cansado de tanto sufrir. ¿Hasta cuándo? Si tan solo yo hubiese muerto, yo no tendría que enfrentar las humillaciones y los dolores de esta enfermedad. Si tan solo yo hubiese muerto, estaría descansando ya. Dice, con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas, ¿por qué no fui escondido como abortivo? Como los pequeñitos que nunca vieron la luz, yo quería ser uno de ellos. Job aquí habla negativamente de la vida y positivamente de la muerte. Y aquí está la razón. Hay una razón de esto, hay un propósito de esto. Y es una idea que se repite a lo largo de este texto. Dice el 17, allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Verso 18, allí también reposan los cautivos. ¿Desear la muerte? ¿Desear haber muerto? La mayoría de los autores, y creo que con buenas intenciones, plantean que Job pecó al hacer esto. Pero si usted ha estudiado todo el libro de Job, nunca se le señala ni se le reprocha a Job por esto. Nunca se le señala y se le reprocha a Job por quejarse ni siquiera delante de Dios. Nunca hay un señalamiento sobre esto, nunca. De hecho, él maldice el día en que nació, pero él no maldice a Dios. Y sí, podemos empezar a interpretar, sí, pero estaba maldiciendo al que le dio la vida y todo lo demás. Sería torcer un poco el pasaje. Hay una razón por la cual él expone este anhelo. De hecho, él no maldice a Dios. Y este era el propósito de Satanás, de acuerdo al capítulo 1, de que Dios trajera los sufrimientos a la vida de Job, para que blasfeme tu nombre, para que te maldiga. De hecho, este fue el consejo de la mujer de Job: maldice a Dios y muérete. Pero él nunca maldice a Dios. Él maldice el día en el que nació, porque para él era mejor morir que estar sufriendo como lo está pasando, como está sufriendo. Y déjeme decirle, esto no es la primera vez en la Biblia. ¿Usted se ha leído de Moisés? Todos admiramos a Moisés. Todos dicen, yo quiero llegar al cielo y ver a Moisés. Me encantan los escritos de Moisés. Hemos hecho himnos sobre el cántico de Moisés. Exaltamos a las proezas de Moisés.
Pero de acuerdo a Números 11, 14 al 15, Moisés pidió lo mismo. Mátame. Prefiero que me mates que ver esto. ¿Ustedes han escuchado del profeta Jeremías? Un profeta impresionante que, por cierto, escribió, tenemos un libro en la Biblia que se llama Lamentaciones. Para aquellos que piensan que un cristiano no se puede lamentar y expresar su dolor, tenemos un libro completo que se llama Lamentaciones. Y este profeta Jeremías, de gran influencia en tiempos de cautiverio y donde extraemos teología gloriosa, según Jeremías 20, 14 al 15 y verso 18, también quiso morirse. Maldigo el día en el que nací también. ¿Por qué nací? ¿Por qué mejor no me muero? También. ¿Han escuchado y han leído del profeta Elías? Veíamos en unos sermones que fue el profeta más influyente de su época. Y también le pidió a Dios, quítame la vida. Muchos creyentes hoy en cama también han dicho, ojalá que el Señor me llevara. Muchos creyentes aún en cama han dicho, ¿para qué el Señor me tiene aquí? Ya me quiero ir. Ya quiero ver a Jesús, ya me quiero ir. Por favor. Y este texto que estamos estudiando está en la Biblia. No puedes editar a Dios. Podrás querer darle tus interpretaciones debido a los marcos de referencia que tienes en tu cabeza, pero el texto es claro. Hermano, hermana, si sufres como Job, ¿desearías morir? En medio de tus pruebas más intensas, piensa en tu prueba más intensa, ¿has deseado morir? ¿Has deseado ir con el Señor y partir? Job dice que la muerte le dará reposo ante sus muchos sufrimientos. Él clama por esto. Es porque él entiende que la muerte o el reposo o el descanso, como él lo llama, sería la mejor escapatoria ante todos sus dolores. Pregunto, ¿es la muerte el único camino para encontrar verdadero descanso a nuestros dolores? ¿Es la muerte la única y verdadera solución para encontrar reposo en nuestras calamidades? El énfasis de Job 3 no es el sufrimiento de Job. Lo enfático en este capítulo es el descanso, el reposo, la muerte. Eso es lo que se enfatiza aquí. ¿Por qué? Porque para Job la muerte trae reposo. Para Job la muerte trae descanso. Para Job la muerte pone fin a sus sufrimientos. Por eso la anhela. Es como si Job dijera, es mejor morir que seguir sufriendo. Esta es a la conclusión a la que él llega en medio de la lucha. Hermanos, Dios es soberano, ¿verdad que sí? Por cierto, siempre hablamos de la soberanía de Dios en el libro de Job y ahí no se habla de su soberanía, aunque Dios es soberano. En el libro de Job se nos dice que Dios es sabio y omnipotente. Pero muchas veces cuando alguien sufre,
y empieza a expresar un poquito su dolor, ¡pum!, le tapamos la boca con la soberanía de Dios. Dios es soberano, hermano. Hermano, estoy pasando por esta aflicción. Dios es soberano. Toma, aquí te doy un libro de la soberanía de Dios. No sabemos ni siquiera consolar al afligido. Y algunos de ustedes dirán, pastor, lo afirmo porque yo he pasado por situaciones difíciles y no me han sabido consolar. No, tú mismo no sabes consolar. Aquí ninguno está libre de pecado. De hecho, es tanto común, esto es tan común en nuestros días y en el pasado, que tenemos una frase típica para evitar consolar o para mostrar un poquito que sabemos consolar. Alguien muere y sentido pésame. Sentido pésame. Y fuiste y hablaste con la familia herida por la muerte de fulano de tal. Sí, ya le di el pésame. Ya consolé. Esa frase se ha vuelto un escudo para no entrar en el corazón de las personas y consolar. Pero en el fondo lo que esa frase denota es que no sabemos consolar. No lo sabemos. Si no, toma incluso aquellos que tienen un alto nivel teológico. Mira ese esposo que tiene un alto nivel teológico cuando su esposa sufre. No la sabe consolar. Mira esa hermana en la fe que se ha leído no sé cuántos libros. Cuando la primera hermana aflige, no la sabe consolar. No sabemos aterrizar nuestra teología a los aspectos prácticos de la vida. Por eso aquel que habla de matrimonio, ves de repente su hogar un desastre. Aquel que habla de un mundo perfecto, su vida es un completo desastre. No sabemos aterrizar nuestra teología a la práctica. Tenemos que reconocer que no sabemos consolar. Por eso el Señor dice en 2 Corintios capítulo 1 que Él nos consuela, Él nos prepara, Él nos entrena, Él nos enseña para que nosotros podamos consolar a otros. A veces lo hacemos con un sentido pésame, o a veces Dios es soberano. No somos diferentes a los amigos de Job. Todos los amigos de Job, incluyendo el último, todos. Todos tenían la respuesta a lo que él estaba viviendo. Mira, lo que a ti te está pasando es esto. Eliú, Bildad, Elifaz. Lo que a ti te está sucediendo es por esto. Y Job mismo intenta descifrar el porqué de su dolor. Pero todo lo que decían era bueno. Yo no creo que sea malo en su totalidad, pero era incompleto, le faltaban piezas. Ellos decían, tú sufres por tu pecado porque los pecadores sufren. Eso es verdad, los pecadores sufren, pero su teología era incompleta porque los justos también sufren. Y por eso luego aparece Dios y les hace un montón de preguntas retóricas en el capítulo 38 en adelante, a la que cada una de esas preguntas Job tiene que responder, no sé. ¿Y dónde estabas tú cuando tal cosa? No sé. ¿Y sabes tú cómo se hace tal cosa? No sé. Y es Dios diciéndole, así como tú no sabes cómo se hacen estas cosas, ni tú ni tus amigos tampoco saben del porqué del sufrimiento. Yo solo lo sé y tampoco te lo voy a decir. Por eso es un peligro cuando estamos pasando por una prueba y alguien dice, mi hermano, esto te está pasando por esto, por esto, por esto y por esto. ¿De dónde sacaron eso? Dice Pablo, ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Quién puede escudriñarlo? ¿Quién puede entender sus pensamientos? ¿Quién puede? De hecho, usted está leyendo Job 3 y estoy seguro que más de uno en su mente está diciendo, eso no puede ser, él no puede estar diciendo la muerte, eso está mal, eso es un error, eso no es así. Igualito que los amigos de Job. Sentando a Job en el banquillo y diciéndole, lo hiciste mal. Pero eso no dice la Escritura.
Dios nunca le reprocha esto a Job. Job nunca maldijo a Dios. Y quiero aclarar algo más. Esto no es suicidio. Job no está promoviendo el suicidio, ni está intentando por sí mismo quitarse la vida. De hecho, en Job capítulo 14, verso 14, y en Job capítulo 13, versículo 15, él dice que Dios me quite la vida. Si Dios me mata, de hecho es lo que hace Moisés y Jeremías. Mátame tú. Quien tiene derecho de quitar la vida es el mismo que la dio. No seas tan arrogante y orgulloso de quitarte la vida. Eso no te pertenece a ti. Y sí, yo sé que estamos en una época donde hay muchas cosas donde se involucra lo físico, lo mental. No quiero entrar en ese asunto, pero también debemos reconocer que la mayoría de las veces no es así. La mayoría de las veces es un problema moral, espiritual, lo que lleva a las personas a sentirse en el derecho de querer quitarse la vida. Y quiero decirte que, como vamos a ver en el libro de Job, esa no es precisamente la solución. Y si tú no eres creyente, al quitarte la vida tus problemas empeorarán y se multiplicarán por 10. Créeme, el infierno es real. Dice que Dios me quite la vida. Eres tú el que tiene derecho sobre mi vida. Yo no me la voy a quitar por mí mismo. No. Eres tú. Pero debo decirte que para mí morir, si tú me quitas la vida, sería lo mejor que me puede pasar, porque encontraría reposo y descanso entre mis muchos dolores. En comparación con sufrir, prefiero el reposo. En comparación con sufrir, prefiero el descanso. ¿Por qué? Porque para Job la muerte trae reposo. Y el reposo por el que clama Job vendría a través de la muerte. Y él va a seguir argumentando por qué la muerte sería lo mejor para él. Versículo 20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado, que esperan la muerte y ella no llega? Aunque la buscan, la muerte más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? La idea aquí es, ¿por qué debía vivir la gente cuando sufre tanto? Ustedes no sé si en algún momento lo han pronunciado cuando alguien está pasando por una enfermedad muy fuerte que trae consigo muchos dolores y esa persona parte, muere y la gente dice, ya dejó de sufrir. Entonces Job no está tan loco. Job no está tan loco. Y Job dice, ¿por qué debía vivir la gente cuando sufre tanto? Si mueren en medio de sus muchos sufrimientos, eso pondría fin a sus miserias. Eso pondría fin a sus dolores. Pero hay algo con Job. A Job le faltan piezas. Job tiene verdades en su mente, pero están incompletas. Le faltan piezas. Recuerde que esto es una progresión de varios discursos poéticos. El libro de Job no termina así. Y la Biblia tampoco termina así. Job tenía un conocimiento, un entendimiento incompleto de los sufrimientos en esta vida, pero también parece tener una perspectiva incompleta de la muerte. Para Job el sufrimiento no tenía propósito. Para Job el sufrimiento en esta vida parece no tener ningún sentido, parece no traer ningún provecho a la vida del hombre, sino solamente dolor y angustia y ya. No hay propósito detrás de esto. No hay ventaja detrás de esto. Pero también tenía un entendimiento incompleto de la muerte. ¿Cómo entendían la muerte los creyentes en el Antiguo Testamento? Como un simple descanso, reposo y ya. Y él dice,
como la muerte es un descanso, como la muerte es un momento de reposo y ya, yo quiero la muerte para reposar de estos sufrimientos. Job dice, más nada puede calmar mi dolor. Parece nada mejorar con respecto a mi dolor. Pero si la muerte llegara, reposara y este dolor terminaría. Pero aunque Job no tenía todas las piezas, nosotros sí tenemos todas las piezas. Nuestra Biblia no termina en el libro de Job. La palabra de Dios no termina con este libro. No todo termina allí. Y tampoco podemos juzgar a Job, sentarlo en el banquillo, porque nosotros haríamos lo mismo o peor si solo hubiésemos tenido la información que tenía Job. De hecho, aún él era un hombre temeroso de Dios, pero tenía un conocimiento de Dios también incompleto. Por eso al final pudo decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ahora entiendo que eres tú y únicamente tú el que tiene las respuestas. No yo ni mis amigos. Pero nosotros sí tenemos todas las piezas. Nosotros podemos mirar a las Santas Escrituras y unir todas las piezas y ponerle color al libro de Job. Nosotros vemos a Job en este capítulo lamentando su nacimiento. Pero cuando nosotros nos acercamos al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, Él nos dice, bendito el día en el que un niño más es nacido. Hijo nos es dado y el principado estará sobre los hombros de este niño. Hay un nacimiento que trae valor a la vida del hombre y que le da sentido no solo a nuestro nacimiento, sino también a nuestra muerte. Hermanos, Cristo le da sentido y propósito al sufrimiento del creyente en esta vida. Cristo le da otro tono al sufrimiento del creyente en esta vida. En Cristo hay suficiente esperanza para aceptar una vida de sufrimiento. Lo que diferencia a los hijos de Dios del Antiguo Testamento de los hijos de Dios del Nuevo Testamento no es que ellos sufren y nosotros no. Todos sufrimos. Y esa es a veces una de las ideas que arropa nuestro corazón pecaminoso en medio del dolor. Nadie sufre como yo y por eso se molestan incluso si los demás están felices y tranquilos y no están sufriendo como yo. Todos sufren. ¿Hay alguien aquí que no haya experimentado pruebas? De hecho, más adelante en el libro de Job se nos dice, el hombre nace para la aflicción, para el dolor. ¿Cómo nos da la bienvenida a este mundo? ¡Pam! Con un golpe. Así nos recibe, con dolor. Nos hace llorar en el mismo momento que salimos del vientre. Es un mundo lleno de dolor. Pero, nuestro amado y bendito Jesucristo, quien sufrió hasta la muerte, resucitó y ascendió y un día regresará. Él provee una esperanza para aceptar el sufrimiento en esta vida y no sencillamente que en medio del sufrimiento de esta vida la única solución sea anhelar la muerte. Hay propósito en nuestro sufrimiento. Hay propósito. Para Job no veía ningún propósito detrás de su sufrimiento. No hay sentido, no veo nada aquí. Pero para el creyente, para nosotros, hay sentido en el sufrimiento. Dice la Escritura en el Nuevo Pacto que Dios está usando nuestros dolores, uno, para que podamos identificarnos con Cristo en su dolor, pero también para que podamos ser conformados a la imagen, el carácter de Cristo en medio de nuestro dolor. Hay propósitos eternos, propósitos sobrenaturales, propósitos gloriosos que le dan sentido a nuestro dolor, aun cuando todo permanezca oscuro. Porque el hecho de que haya sentido ahora en el dolor no anula el derecho, no nos señala la Escritura porque vayamos delante de Él a lamentarnos o a quejarnos, incluso a hacerles preguntas a Dios de ¿por qué a mí? No hay pecado en abrir nuestros corazones delante del Padre. Aún en nuestros momentos más dolorosos, no es pecado que nos quebremos.
¿Alguna vez has llorado en el piso? Allí sin querer que nadie te levante cuando una mala noticia llega a ti o cuando el dolor ya no lo aguantas. Y solo golpear y golpear y golpear. Dios no dice, wow, de verdad, ¿qué te pasa? ¿Cómo puedes hacer eso? Yo envié a mi hijo, te redimí, te di amor. ¿Por qué tienes que llorar tanto y hacer esas preguntas? No. No. Los creyentes no saben sufrir. No solo no sabemos consolar, no sabemos sufrir, necesitamos aprender. Y Dios es bueno y nos enseña. El libro de Job nos dice, así se sufre. La mejor manera de sufrir bien es no tratando de encontrar el porqué de tus dolores, sino el para qué de ellos y reposar en la sabiduría y en la omnipotencia de Dios y no en tu propia sabiduría. Hermanos, pero recuerde que el énfasis aquí es el reposo, es el descanso. Si yo tan solo descansara, mi dolor se acabaría. Recuerden que para Job la muerte solo era un momento de reposo y de descanso. Hermanos, en Cristo nuestro estado no es simplemente de reposo. Ya por nuestro amado Jesucristo, al morir, nuestras almas ahora van al Padre. Y no sencillamente reposan y se quedan ahí como en un limbo. No, nosotros sabemos ahora por Cristo, gracias al Evangelio, quien redefine la muerte y el sufrimiento en esta vida, que al morir nosotros vamos a nuestro Padre. Nosotros sabemos ahora que al morir tenemos una gloria asegurada. Nosotros ahora sabemos que al morir tenemos una herencia garantizada. La muerte para el creyente, para aquel que está en Cristo, no es solo el fin del sufrimiento, sino el inicio de una vida de gozo completo. Esa era la pieza que le faltaba a Job. Hermanos, Cristo, nuestro amado Jesucristo, como dice el escritor de Hebreos, en Hebreos capítulo 4, Cristo nos conduce al verdadero reposo. Para Job, dice él en el capítulo 3, versículo 19, hablando del sepulcro, allí están el chico y el grande y el siervo libre de su señor. Para Job, el chico y el grande, el esclavo y el libre van al mismo lugar. Pero recuerda, él tiene una idea incompleta, buena pero incompleta. Pero en Cristo nosotros sabemos que solo algunos, no todos, solo algunos disfrutarán de ese reposo eterno. Cristo, hermanos, Cristo redime la vida entera. Lo que vivimos en esta vida y lo que viene después de ella. Él redime la vida entera. Para el justo. Para los que han sido declarados justos por la justicia de Cristo. La muerte será solo un momento glorioso, no simplemente un momento de reposo y ya. Para el justo hay suficiente esperanza en el sufrimiento en esta vida, ya que en Cristo el dolor tiene propósito. Aún en Cristo no se responde el porqué de nuestros sufrimientos, pero sí el para qué de ellos. Hermanos míos, en aquel día una corona será puesta sobre la cabeza de pecadores redimidos como tú y como yo. Esa pieza le faltaba a Job. Ese día alabaremos por siempre a nuestro Dios. No es un simple tiempo de descanso, inicia un tiempo glorioso de alabanza. Así como hemos estado juntos en el dolor y en el peligro, también estaremos juntos en nuestra recompensa y liberación en el cielo. Esos hermanos que te han acompañado en el momento de dolor, no solo van a compartir contigo el dolor, también compartirán contigo el tiempo de gozo y de liberación. Esa era la pieza que también le faltaba a Job. Lo que hemos vivido, días de tristeza, gozaremos juntos de días de alegría. Esa era la pieza que le faltaba a Job. Decía Richard Baxter,
Todas nuestras alabanzas compondrán una melodía ese día. Todas nuestras iglesias serán una sola iglesia y nosotros un solo cuerpo. Seremos uno con Cristo. Y sigue diciendo Baxter, no puedo por menos que consolarnos el pensar en el día en que nos uniremos a Moisés en su cántico, con David en sus salmos de alabanza y a todos los redimidos en el cántico del Cordero para siempre. Dice, no puedo esperar ese día. Esa era la pieza que faltaba. Cristo provee la pieza que faltaba. Él redime todas las cosas para ver los sufrimientos de esta vida con propósito, pero también entender la muerte como algo más allá que un simple descanso. Sigue Baxter, te será dado no solo la mitad del reino de Dios, sino el gozo del reino y el gozo del rey. Podremos disfrutar del rey para siempre, aquel que le da belleza y sentido al cielo Podremos disfrutar de él para siempre. Hermano mío, no esperes encontrar en el desierto a Canaán. Eleva tu mirada más allá, por encima del sol. No simplemente tendremos un reposo de descansar cuando morimos y todo terminó. No, en Cristo tendremos gozo sin aflicción y reposo sin ansiedad. En Cristo. Allí tendremos reposo de todo el mal del pecado y reposo de todo el mal del sufrimiento. En Cristo eso le da sentido. Amado hermano, tú que luchas con el pecado como yo, tú que te sientes angustiado con la lucha del pecado como yo quiero decirte que en el mismo momento que pongas un pie en el cielo, no pecarás más. Será la pieza que le faltaba a Job. Por fin reposaremos de todas las tentaciones de Satanás. Por fin. Por fin todas nuestras tentaciones del mundo y de la carne van a cesar también. Has pensado, recuerda, piensa en el momento más feliz de tu vida. Piensa en el momento más gozoso de tu vida. Imagínate sentirte así por la eternidad. Piensa en los pensamientos más puros en tu cabeza, en tu corazón. Piensa sentirte así por la eternidad. Piensa en esa paz que Dios en momento te ha permitido experimentar, esa sensación, ese disfrute, esa tranquilidad. Piensa en sentirte así por la eternidad. Piensa en esa emoción y esa satisfacción que has sentido en un momento al ver algo o al recibir algo. Bueno, imagínate sentirte así por la eternidad. Por eso es una tontería buscar en este mundo lo que solo el cielo nos puede dar. Por eso es una tontería tratar de encontrar a Canaán en el desierto. Ese día no simplemente descansaremos y reposaremos, también descansaremos de las persecuciones y de los abusos de este mundo. Ese día en el que estemos con nuestro Dios, donde experimentemos la glorificación, reposaremos ese día de las contiendas y de las divisiones que hay entre cristianos. No hay nada más doloroso que ver a cristianos divididos, todos creyendo que uno es mejor que el otro, que cada uno tiene la respuesta y que se sienten el derecho de juzgar y señalar. Obviamente hay momentos de los que tendremos que decir quiénes son del pueblo de Dios y quiénes no. Pero con quienes tienes diferencias o has tenido diferencias, es gozoso pensar que un día viviremos todos juntos en armonía por la eternidad. Gozo y más gozo. Pero ¿eso anula que expresemos nuestro dolor? Cristo dijo claramente la aflicción que tuvo hasta la muerte. Si es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Mientras lo hagas con Dios, está bien. No tengas temor llevar tus quejas delante de Él, tus mayores lamentos delante de Él. Recuerden mi argumento de hoy. El Evangelio de Cristo redefine la muerte y el sufrimiento de esta vida. Cambia cada uno de tus dolores. Le da otro sentido. Aunque la muerte es una bendición para el creyente,
le agregamos algo que Job no vio. También el sufrimiento de esta vida tiene esperanza y sentido para el creyente, porque tiene propósito. Y hay un reposo mayor que Cristo ofrece para nosotros, no simplemente un descanso y ya. Acabamos de ver todas las riquezas que traerá ese reposo para nosotros. Amado hermano, no tengas temor de abrir tu corazón delante de Dios y delante de los demás. Porque si no serás igual que el payaso Garrick. Una careta de felicidad diciendo estoy bien, todo está bien, mientras por dentro te estás despedazando y tú lo sabes. La tasa de suicidio por parte de pastores ha aumentado cada vez más. Y creo que se debe al hecho que incluso si un pastor expresa que está deprimido o afligido, ya la gente dice, ¿cómo podemos confiar en él? ¿Cómo podemos escucharlo a él? Y eso ha llevado a muchos a tomar terrenos oscuros y dolorosos y a un silencio que termina siendo más dañino el remedio que la enfermedad. Hermanos, Job nos ha dado un shock de realidad. Pero la Biblia completa, cuando la unimos con Job, nos dice que el Evangelio redefine la muerte y el sufrimiento de esta vida. Puedo ver el sufrimiento de esta vida con otros ojos y anhelar la muerte también desde otra perspectiva. Todo lo cambia Cristo. Amigo que estás aquí, tú escuchaste todas las bendiciones que vienen después de morir, ¿verdad que sí? Estoy seguro que me escuchaste. Reposo, alegría, pureza, esperanza, paz, tranquilidad, cero dolor, cero abusos, cero persecución. Tú escuchaste todo eso, lo que viene después de la muerte para los que están en Cristo. Pero si tú no estás en Cristo, todo lo opuesto será para ti después de la muerte. Todo eso que escuchabas con alegría y sonreías mientras yo lo decía, no es para ti si no estás en Cristo. De hecho, esta tierra, esos pequeños disfrutes que tienes aquí, son el cielo para ti. Para nosotros este mundo es el infierno para nosotros. Pero no tienes por qué seguir así. Cada vez que pienso en estas verdades, recuerdo el mismo día que yo estuve sentado allí como tú, escuchando simplemente un pastor decir, lo mismo, bla, bla, bla. Y está bien, porque eso quiere decir que estás muerto en tus delitos y pecados. Por eso no respondes positivamente a esto. Es una buena señal. Pero hasta que un día escuché que mi mayor problema era mi pecado, no mi falta de amigos, no el estar en el colegio que yo soñaba, no el tener la casa o la novia que yo quería, no el tener los recursos económicos que yo anhelaba y hacer mi sueño realidad. Entendí que mi mayor problema era que la ira de Dios estaba sobre mí, que mi pecado y el vivir a espaldas de Dios realmente era mi problema. Vivía para ser mi propio Dios, mi propio rey. Nadie me tenía por qué decir lo que yo tenía que hacer. Vivía solo para satisfacer los deseos de mi carne. Lo que mi carne me pidiera se lo diera, se lo daba. Pero todo eso me puso en graves problemas con la justicia divina. Y cuando escuché eso la primera vez, dice, esto es conmigo. Yo no he vivido para agradar a Dios. Yo no vivo para la gloria de Dios. Más bien, yo he intentado ser mi propio Dios. Mi insatisfacción y mi vacío se debe a que no tengo a Dios. Lo que me ofrecía este mundo era como el agua salada. Creía yo que estaba saciando mi sed, pero me volvía a dejar con la misma sed. Yo decía, yo necesito algo más. Y se parece a ese Dios que se está predicando desde el púlpito. Y ese día el Espíritu de Dios puso convicción de pecado en mi corazón. Comencé a recordar lo miserable que yo era. Entendí que yo no era aquel que se merecía todo. Recordé que yo no merecía nada, sino únicamente el castigo, porque yo era culpable delante de la justicia divina. Y Dios no va a permitir que nadie se salga con la suya. Nadie puede burlar la justicia de Dios. No puedes sobornarla. No puedes engañarlo.
No puedes vivir a sus espaldas en este mundo y permanecer sin castigo. No puedes. Y cuando sentí esa convicción dije, pero ahora ¿qué hago? Si soy culpable, si merezco la muerte. Porque en ese momento estaba viviendo aflicciones, no tendrían sentido en ese momento los sufrimientos para mí, y la muerte tampoco tenía sentido para mí, hasta que Cristo llegó a mi vida. Y el predicador solo dijo, pero tu mayor problema es Dios, pero al mismo tiempo Dios se convierte en tu única solución. Porque Dios proveyó lo que Él mismo demanda, la justicia que Él mismo demanda, la obediencia que Él mismo demanda. Él la proveyó en Cristo para que ahora mis sufrimientos y mi muerte tuvieran sentido, para que yo alcanzara la vida eterna, para que yo alcanzara el verdadero gozo, para que yo pudiera realmente llenar ese vacío que tanto tenía. ¿Por qué? Porque el hueco que tenía en mi corazón era del tamaño de Dios, solo Él podía llenarlo. Y cuando lo entendí, ese día vine a Él en arrepentimiento y fe, y sabes que Él me perdonó, me dio vida, y desde ese día estoy caminando con Él, identificándome con su dolor, refugiándome en Él como mi única esperanza, viendo los sufrimientos del presente desde otra óptica y anhelando la muerte no simplemente para reposar, sino para abrazarlo a Él y agradecerle por tanto amor, para experimentar ese gozo que Él prometió, para apreciar y aprovechar esa herencia que Él me otorgó, para experimentar y ver con mis ojos glorificados la gloria que Él me prometió. Cristo le dio sentido a mi vida y le puede dar sentido a la tuya. Arrepiéntete. No justifiques tu pecado. No traigas tus obras. No salga, pero sí, yo hice esto malo, pero no, quita el pero. Y dile a Jesús, sálvame. Sálvame. ¿De qué quieres que te salve? De tu ira, porque he pecado contra ti, sálvame. Y Él lo hará. Él lo hará. Nuestro Dios se deleita en salvar. Cuando Él me salvó a mí, no lo hizo como una carga pesada. Él estaba gozoso en salvarme, de darme su amor, de que realmente dejara yo de hacerme daño con mi propio pecado, de que realmente pudiera levantarme mirada y decir, ahora soy amado, ahora todo tiene sentido para mí. Y cuando me convertí, mis dolores no se acabaron, se incrementaron, subieron de nivel, pero lo tenía Él, quien dice, hay propósito en los que estás viviendo, aunque no haya respuesta de lo que estás viviendo. Y ahora aún tu muerte puede tener otro sentido. Aún la muerte del impío puede tener otro sentido, otro cambio si se arrepiente y cree. Para el impío que se arrepiente y cree, con la muerte no termina todo, sino que empieza la verdadera vida. ¿Quieres tú que tus sufrimientos y tu muerte tengan sentido? Solo eso sucede cuando estamos en Cristo. Ven y pídele que te salve, que te conceda el don del arrepentimiento, de la fe para creer únicamente en Él. Y serás parte de aquellos que lo adoraremos por siempre y que experimentaremos un gozo eterno por la eternidad. Y que podremos cantar que hay un lugar que nuestra alma anhela tanto por llegar. Podemos decir que hay una ciudad donde hay descanso y gozo por la eternidad. Podemos decir que pronto estaremos allí y con nuestros ojos lo veremos. Podremos decir que aquel que vino a rescatarnos, vino a hacerlo para llevarnos con Él. Podemos experimentar que hay un lugar resplandeciente donde no hay más oscuridad como la que vivió Job. Podemos decir que hay un lugar donde no existe más un enemigo y donde se vive en plena libertad. Podemos decir que hay un lugar donde hay santa y dulce comunión, sin vergüenza ni temor, donde su justicia por siempre cubre nuestro pecado y nuestra corrupción. Oremos.